Recuerdan ustedes que habíamos visto lo que pasaba con la razón. Habíamos visto toda una serie de vicisitudes que había experimentado la razón, que es evidentemente la clave de la inteligibilidad, cómo había habido un racionalismo extremo. Recuerdan ustedes la famosa tesis de Hegel, todo lo racional es real y todo lo real es racional, con la confianza absoluta en la razón y la interpretación de la razón desde el punto de vista de la razón explicativa, de la razón de la ciencia, tal como explica, y que consiste en la reducción de la realidad que se conoce a sus causas o principios o elementos según los casos. ¿Recuerdan ustedes cómo esta interpretación reductiva no funciona en ocasiones cuando me interesa la cosa misma? Porque los principios o causas o elementos no son la realidad que me interesa. Y cuando hay una realidad que interesa por sí misma, como ocurre con la vida humana o con la historia, entonces evidentemente no resulta válida esta forma de razón. Por una especie de inconsecuencia que señalaba yo el día anterior, en lugar de pensar que esa idea de la razón no era adecuada, no era suficiente, se produjo una actitud de rechazo de la razón, de irracionalismo, es decir, de pensar que la razón no es apta para conocer ese tipo de realidades que interesan, por ejemplo, la vida humana o la historia. Y entonces aparece a mediados del siglo XIX una corriente irracionalista. De modo que hay una oscilación entre un racionalismo extremo y un irracionalismo que busca otros medios de conocimiento, lo cual es fecundo, pero evidentemente hay una especie de paralización en la interpretación de la razón. Todo la segunda mitad del siglo XIX está afectada por esto. En definitiva, verán ustedes cómo racionalismo e irracionalismo son dos errores. El racionalismo da por supuesto que toda la realidad es racional. No sabemos. Admitirlo así es una creencia no racional. El irracionalismo tiene un inconveniente, que no es posible, porque la vida humana no es posible como tal vida humana más que pensando, razonando. El hombre no tiene instintos, o muy pocos y muy pobres. Tiene en cambio una vida imaginaria con un horizonte de posibilidades amplísimo. No, por tanto, la conducta humana no puede estar regida por los instintos, como ocurre con la conducta animal. El animal tiene un sistema de instintos muy perfecto y reacciona a los estímulos y conduce normalmente con acierto su vida, pero en el caso del hombre no. Es decir, el hombre no debe ser racionalista y no puede ser irracionalista. Lo que es racional. Al hombre le pertenece la racionalidad. El instrumento con el cual puede conocer es la razón. Pero no puede estar seguro de si toda la realidad es racional. ¿Acaso no? Es posible que haya realidades, zonas de realidad que no sean racionales. Habría que comprobarlo. El hombre tiene ese instrumento, que es la razón. Tiene que usarlo. No puede no usarlo. Porque tiene que decidir, tiene que hacer su vida. La vida le es dada, pero no le es dada hecha. Esta forma la empleaba siempre Ortega. La vida me es dada, yo no soy autor de mi vida, yo me he encontrado viviendo, pero no me es dada hecha, me es dada por hacer. Me es dada como un quehacer. Yo tengo que hacer, tengo que decidir en cada momento qué voy a hacer y por tanto quién voy a ser. Y para eso tengo que pensar, tengo que razonar, tengo que tener presente el horizonte de posibilidades y entre ellas tengo que elegir, tengo que decidir y no puedo decidir más que razonando, más que pensando.
Esto es, como ven ustedes, el núcleo del gran descubrimiento de Ortega que data de 1914. En Meditaciones del Quijote junta Ortega precisamente la palabra razón y la palabra vital, que habían sido contrapuestas. Habían sido contrapuestas incluso en un espléndido libro de Unamuno del año anterior, del sentimiento trágico de la vida, en que decía que la vida es irracional y la razón es antivital, que la razón paraliza, congela, petrifica lo que toca, que la vida es movimiento, fluencia. Bueno, recuerden ustedes, lo mencionaba el otro día, cómo Unamuno, en la línea de los filósofos que han ido tratando de buscar métodos, el stream of consciousness de William James, o la intuición de Bergson, él busca la imaginación y por eso va a escribir primariamente novelas que van a ser un método de conocimiento, un método sumamente valioso. La imaginación es, dice él, la facultad más sustancial, la que nos hace penetrar en la sustancia de las cosas y de los prójimos. Tenía razón, pero lo que pasa es que la razón incluye la imaginación. Es decir, Unamuno no acepta la razón, prefiere la imaginación y no ve que la imaginación es un requisito necesario de la razón. La razón incluye la imaginación. Y esto es lo que Ortega formula de una manera incluso, en cierto modo, polémica en Meditaciones del Quijote, cuando dice esa oposición entre la razón y la vida, de que tanto gustan los que no quieren trabajar, dice, me parece sospechosa, como si la razón no fuera una función vital y espontánea, del mismo linaje que el ver y el palpar. Ven ustedes, esta es la posición, es el gran descubrimiento de Ortega en 1914, que ha tenido, curiosamente, muy poca resonancia y ha tenido muy poco influjo en lo que es en conjunto la filosofía en nuestros siglos. Curioso. Naturalmente, este descubrimiento está conexo estrictamente al descubrimiento de la vida humana como tal. Ustedes recuerdan cómo durante siglos, desde Grecia hasta el siglo XVI, la filosofía había sido primariamente realismo. Es decir, se creía que la realidad efectiva, la realidad verdadera, son las cosas. En el siglo XVII, Descartes duda de esto. Piensa que yo podría estar alucinado o podría estar soñando. Podría creer que estaba con ciertas cosas y luego no ser así. Yo podría ahora estar alucinado o de un modo menos complejo, estar soñando ahora. Yo sueño muchísimo, por cierto, y con un gran realismo. Pero podría estar soñando que estaba aquí, en esta sala, con ustedes y con un micrófono delante y apoyando las manos en una mesa. Y luego despertar y encontrarme que estaba en la cama a oscuras, solo. Esto puede ser, evidentemente, y esto lo piensa Descartes. Y él trata de buscar para su filosofía un fundamento que sea indubitable, no que no dude. Descartes no dudaba de más cosas que los demás, pero es que él buscaba algo de lo cual no se pudiera dudar. Es decir, no es que le preocupe que algo sea dudoso, sino que sea dubitable. Él busca un fundamento firme de la filosofía, algo de lo cual no solamente no se dude, sino que no se pueda dudar. Yo no dudo de que estoy aquí y de que ustedes existen. Sí, pero podría dudarlo. Y por tanto no puedo hacer de eso el fundamento de la filosofía. Pero Descartes dice, hay algo de lo cual no puedo dudar. Yo. Porque si yo estoy alucinado. Y si estoy soñando, estoy yo soñando.
De esto no puedo dudar. Esto es absolutamente firme. Y ese va a ser el fundamento de la filosofía. Lo demás son, bueno, ideas mías, pensamientos. Yo soy, dirá Descartes, una cosa que piensa. Ego sum res cogitans, dice en latín. Je suis une chose pensante. Entonces, evidentemente, la filosofía cambia de perspectiva y se va a iniciar precisamente la otra etapa filosófica desde el siglo XVII, el idealismo. La única realidad segura y firme es el yo. Lo demás son ideas mías, que pueden ser verdaderas, naturalmente, pero que son dubitables. Yo puedo, dice Descartes, concebirme a mí mismo solo. Las cosas, yo no sé nada de las cosas más que cuando soy testigo de ellas, porque las veo, porque las toco, porque las pienso, las imagino. Cuando Descartes habla de pensamiento, cogitatio, entiende todo acto psíquico. Es decir, cuando hay gente que le hace una objeción curiosa a Descartes, dice, bueno, y no diríamos en que yo pienso, o yo siento, o yo quiero, o yo amo. Descartes diría, todo eso es lo mismo, todo eso es cogitatio. Precisamente todo tipo de actos psíquicos, cualquiera que sea su contenido, son pensamiento, cogitatio. De modo que eso no lo afectaría. Ahora bien, es cierto lo que piensa Descartes, que mientras las cosas dependen de mí, porque yo no puedo saber de ellas nada si no las veo, las toco, las pienso, en cualquier sentido. Es cierto que en cambio yo soy independiente de las cosas, que yo no necesito las cosas. Ortega dirá, esto también es falso. Yo no estoy nunca solo. Nunca puedo estar solo. Las cosas cambian. Yo estaba hace un rato en mi casa y después en un taxi, tratando de venir en un atasco fabuloso que me ha hecho llegar tarde. Y ahora estoy con ustedes en esta sala. Sí, pero estoy siempre con cosas, unas u otras. Han cambiado los escenarios de mi vida. Mi casa, el taxi por las calles o aquí, ahora. Y además algunas partes da la casualidad de que este cuerpo mío me ha acompañado siempre. Lo tenía en mi casa y en el taxi y lo tengo aquí. Es decir, tampoco es verdad lo que pensaba Descartes. Descartes tiene razón. Tiene razón al decir que las cosas no son evidentes, no son seguras, no son suficientes, no son independientes. Sí, pero yo tampoco. Lo que yo encuentro no es las cosas, ni es el yo. Es yo con las cosas. Yo haciendo algo con las cosas. Y eso es lo que se llama vivir. Eso es lo que se llama vivir. Hacer algo con las cosas, estar yo con las cosas, haciendo algo con ellas. Y por eso dirá Ortega que la realidad radical, es decir, aquella en la cual radican todas las demás, aquella en la cual me aparecen, encuentro todas las demás, es mi vida. No digan ustedes la vida, no es la vida en general, es la mía, es mi vida, la de cada cual. Por eso dirá Ortega, yo soy yo y mi circunstancia. Circunstancia es lo que me rodea, todo lo que me rodea. Yo soy yo y mi circunstancia. Y Ortega añade, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Yo he dicho a veces que si los ecologistas supieran de qué hablan, tomarían esta frase como lema. Lo que pasa es que no saben muy bien de qué hablan. Pero lo dirían, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es decir, yo haciendo algo con las cosas. Las cosas y yo en un diálogo dinámico. Esto es justamente la realidad radical. Y Ortega tiene buen cuidado de decir realidad radical, no quiere decir la única, ni la más importante. Por ejemplo, Dios es creador
de todo. Sí, sí, pero para que Dios me sea realidad, tiene que aparecer en mi vida porque se revele, porque lo encuentre con el pensamiento, por cualquier motivo. Pero tiene que aparecer, tiene que manifestarse en mi vida. Es decir, aparece como una realidad radicada en mi vida. Ven ustedes cómo hay una innovación capital, una innovación absolutamente decisiva. Yo creo que la más importante de nuestra época, que mucha gente ignora, que hay mucha gente que ni se entera. Allá ellos, diremos peor para ellos. Y justamente esto quiere decir que Ortega llama razón vital porque es necesaria para vivir. Yo no puedo vivir más que razonando. Esa circunstancia, que es múltiple, que tiene una enorme cantidad de ingredientes o de elementos, yo tengo que tenerla presente. Tengo que tenerla presente para poder elegir entre esas posibilidades. Ustedes esta tarde podrían haber dicho, pues no sé, muchas cosas. No todas, no demasiadas quizá, ¿no? Por ejemplo, yo no sé, por lo menos los caballeros quizá hubieran preferido tomar el té con Cleopatra esta tarde. Yo lo hubiera hecho con mucho gusto. Pero eso no es una posibilidad, no tenían ustedes la posibilidad, ni las mujeres tenían otra posibilidad comparable, ¿no? Y otras muchas cosas más. Pero ustedes podían esta tarde haber hecho, digamos, 4 o 6 cosas distintas. Eran posibilidades reales de su circunstancia. Y yo también podía haber hecho varias. Sí, pero resulta que hemos decidido, ustedes y yo, venir aquí a las 8 o un poco más después. Lo hemos decidido, no por instinto. Ningún instinto nos ha traído aquí. No hay un tropismo que nos haya traído aquí. Ha sido una decisión. Hemos preferido venir a hacer otra cosa. Ustedes, seguramente con error, pero en fin, pero lo han hecho. Han preferido. Preferir quiere decir poner delante. El verbo preferre, poner delante. Han puesto ustedes delante esta posibilidad. La han preferido, la han elegido. Han tomado una decisión, que es venir hoy aquí a las 8. Es decir, han tenido que razonar. Sin razonar ustedes no hubieran podido venir. Ni se puede cruzar una calle, o hacer cualquier cosa, o comer una cosa, o no comer. El hombre para vivir humanamente tiene que estar razonando constantemente. Por eso es razón vital. Sin ella no es posible la vida humana. Dirán ustedes, ¿los animales? Los animales no. Los animales no tienen un mundo con posibilidades. Es un medio en el cual están articulados, con el cual están articulados. Viven en un mundo de estímulos y reaccionan, en general, con acierto a los estímulos. Con un sistema de instintos muy perfecto y muy complejo. El hombre no. El hombre tiene pocos, pobres instintos, tiene en cambio una gran imaginación que le permite tener presentes tantos elementos de su circunstancia, tantas posibilidades, con diferencias históricas y sociales muy grandes. O piensen ustedes, por ejemplo, que hay formas de vida muy elementales. Parece que los aborígenes australianos, que tienen una memoria muy corta, tienen también una perspectiva, una anticipación también muy corta, tal vez de unos cuantos días, no más. Es decir, el repertorio de posibilidades en que se mueven es muy limitado, según parece. En cambio, el hombre de una cultura compleja y rica, con una larga memoria histórica, tiene un horizonte de posibilidades dilatadísimo y puede proyectar no ahora, no para mañana o para esta semana, sino puede proyectar incluso para años. Es decir, incluso mucho más allá de la vida individual. Una persona
su vida personal no la puede proyectar más que para unos cuantos años. En fin, pongamos a alguien muy optimista, será para un siglo. Pero puede proyectar históricamente. ¿Puede un hombre proyectar para su país o para el mundo? Para siglos. Porque tienen memoria histórica y porque tienen un horizonte de posibilidades que se realizarán o no. Pero puede contribuir a que se realicen. Ven ustedes, por tanto, la condición forzosamente racional de la vida humana. La vida humana es racional, porque no se puede vivir más que razonando. Y es curioso que desde hace mucho tiempo el pensamiento no ha elaborado ninguna nueva teoría de la razón, aparte de esta. Esto es bastante asombroso. Razón, yo recuerdo cuando escribí hace justo medio siglo. Uno de mis libros, el primer libro realmente sistemático que yo escribí, Introducción a la Filosofía, hablé largamente de la razón en este libro y busqué una definición de la razón y encontré una provisionalmente. Lo malo es que la sigo usando al cabo de 50 años justos, porque no he encontrado otra mejor. Yo decía, la razón es la aprehensión de la realidad en su conexión. No he encontrado otra mejor. La elegí porque es lo que encontré, lo que pensé. Me pareció que, bueno, provisionalmente funcionaba y que ya encontraría algo mejor. Ha pasado medio siglo y no lo he encontrado. Y ya tengo mucho temor de no encontrar nada mejor. De modo que a lo mejor me muero usando la misma definición. Lo decisivo es la palabra conexión. No es lo mismo inteligencia que razón. Los animales son inteligentes. Algunos animales son muy inteligentes. Si ustedes comparan un animal con un niño pequeño, un niño muy pequeño, el animal es más inteligente. Por ejemplo, un perro. Un perro es mucho más inteligente que un niño muy pequeño. Sí, pero la inteligencia del niño es distinta. La inteligencia del niño desde muy pronto aprehende la realidad como realidad, precisamente, y sus conexiones. Sus conexiones. ¿Qué es lo que no le pasa al animal? El animal reacciona a los estímulos y entiende. Claro que entiende, y a veces entiende muchas cosas y muy bien. Sí, pero no son realidades para él. Son estímulos, que es distinto. Y además no descubre las conexiones de lo real. Y esto lo hace el niño desde muy pronto, o con un margen de aprehensión y de elección muy limitado. Y no digamos cuando el niño es mayor o el adulto. Lo que pasa, y es curioso, a mí me asombra, me preocupa mucho, cuando veo el mundo en que vivimos, que el hombre razona poco. Poco. Me refiero al hombre adulto y al hombre incluso intelectual. Razona poco y frecuentemente no atiende a las conexiones, no busca las conexiones, ni las ve. Es decir, hay una tendencia muy general que es de ver cada cosa, entenderlo efectivamente, pero no establecer las conexiones de lo real, que son las que precisamente permiten la articulación de la circunstancia en un mundo, en un verdadero mundo inteligible, en un mundo comprensible. Esto es escaso, incluso entre los hombres de ciencia, pensadores, filósofos, sociólogos, psicólogos. Casi siempre que veo, oigo o leo algo, echo de menos la razón. Hay gentes, por ejemplo, que escriben un libro lleno de saber, lleno de información, han leído muchos libros, han hecho muchos experimentos, han hecho sobre todo en nuestra época estadísticas. A veces me pregunto, sí, pero este señor,
¿Cuánto ha pensado lo que se llama pensar sobre esta cuestión? Y a veces dicen, pues muy poco, a lo mejor unas cuantas horas nada más, y no basta, no basta. ¿Ven ustedes, por tanto, qué caracteres tiene precisamente esta razón necesaria para vivir? Porque de las demás formas de razón se puede prescindir, la razón científica, la razón abstracta, la razón pura, la razón de Estado. Bueno, de todo esto se puede prescindir. Pero de la razón vital no se puede prescindir porque es precisamente la que hace falta para vivir en cada instante, en cada momento. Ahora estamos todos justamente ejerciendo esa razón absolutamente necesaria que no podemos, a la cual no podemos renunciar en modo alguno, aunque quisiéramos. Pero si ahora damos un paso más, nos preguntaremos, bueno, ¿y entonces en qué consiste? Justamente se trata de entender. ¿Qué es entender? ¿Cómo se entiende? Y esta es la otra cara de la expresión razón vital. Porque precisamente la razón aparece en la vida misma. Es la vida misma la que da razón. Instrumentum redendi rationem. El instrumento para dar razón. Yo entiendo algo cuando lo hago funcionar dentro de mi vida. Es decir, es la vida la que me hace entenderlo. Esto es una mesa, yo lo entiendo porque es algo de lo cual descubro sus funciones. Yo puedo apoyar los codos, yo puedo escribir encima de ella, podría poner unos platos y un mantel y comer, podría usarla como mostrador si fuera comerciante y vender o comprar desde el otro lado. Si yo tengo un vaso, entiendo que es un vaso porque imagino la acción vital de beber, es algo en lo cual se puede beber. Este aparato extraño que tengo delante, el hombre de cualquier otra época no lo hubiera entendido, porque no conocía la función que tenía en la vida. Yo sí lo entiendo. Yo sí lo entiendo porque sé que es un aparato que me permite que mi voz llegue fácilmente al fondo de la sala sin forzarla. Claro, es un micrófono. Sí, pero eso me lo explica la vida misma. Si yo no supiera esta función vital, no entendería, vería una cosa oscura, no sabría lo que era. Fíjense ustedes, por ejemplo, cuando los arqueólogos hacen una excavación, encuentran restos de una forma de vida muy antigua, y hay cosas claras, sí, ven un cacharro, es un cacharro, ¿no? Es un recipiente para poner un líquido, por ejemplo, o un plato, o ven un cuchillo, que es para cortar o para pinchar, esto está claro, o quedan restos de una ropa, que es para abrigarse, pero a veces no saben lo que es. ¿Un objeto qué es esto? ¿Es una cosa para sujetar la túnica? ¿Es una joya? ¿Es un amuleto? ¿Tiene un sentido religioso? No se entiende, no se sabe lo que es, porque no se ve qué función vital tenía. Es decir, la vida no lo explica, no lo hace inteligible. Entonces queda como un problema, como algo, como una interrogante. Es decir, es la vida misma la que hace entender. Por eso cuando se habla de razón vital, y esto desde Ortega es lo que se hace, no es aplicar la razón a la vida. No, no es eso, es que es la vida la que da razón. Es la razón que es la vida misma. Esta es la gran innovación, comprenden ustedes. No es una cosa que se aplique a la vida, o es lo que se ha intentado, evidentemente se ha intentado durante toda la historia, aplicar la razón, digamos, habitual, la razón abstracta, la razón pura, diría Kant, para intentar conocer la vida. No es eso, es descubrir la razón en la vida misma. Con lo cual nos encontramos con algo muy curioso,
que es que lo único racional es la vida humana. Lo único que se entiende realmente y que permite entender es la vida humana. Es decir, que el irracionalismo fue un tremendo error, como ustedes pueden ver. Lejos de ser irracional la vida, es lo único racional. Mi vida, que ella es inteligible desde dentro. ¿Qué es lo que yo comprendo? ¿Qué es lo que yo entiendo? Y me permite entender lo demás. Todo lo que yo entiendo, lo entiendo haciéndolo funcionar dentro de mi vida, haciéndolo ingresar en ese ámbito de mi vida. ¿Se dan ustedes cuenta de lo que representa como innovación? Como innovación absolutamente radical. Es el gran paso que ha dado la idea de razón. Y es el gran descubrimiento respecto a lo que en este curso nos interesa, la inteligibilidad. Es decir, se ha dado un paso decisivo en el camino de la inteligibilidad. Lo ha usado poca gente, relativamente muy poca gente, muy pocos filósofos, muy pocos. Más las personas que lo han recibido, las personas que entienden esto y que lo ponen en juego y que ven la evidencia de esta manera de ver las cosas y lo usan. Pero el que está maleado previamente por una doctrina errónea, no hay manera de sacarlo de ella. Esto es curioso. Por eso yo prefiero una cierta inocencia, que es la única actitud creadora. Yo me acuerdo una vez, escribí una cosa y les leí un trabajo que había escrito, se lo leí a mis hijos y cosa curiosa, les pareció interesante, incluso importante, cosa que los hijos no es corriente que pase, pero en fin. Y me dijeron, esto debías publicarlo en una revista especializada. Le dije, no, en modo alguno. Lo voy a publicar en una publicación normal y corriente para que pueda leerla cualquiera, que es quien va a entenderlo. Si lo publico en una revista especializada no lo entenderá nadie. El caso extremo, que quizá ustedes me lo han oído decir, porque lo he dicho a veces, que si alguien quiere guardar un secreto absolutamente, debe decirlo en un congreso internacional. Es la manera segura de que no se entere nadie. Si yo tuviera algún secreto que quisiera que permaneciera oculto, lo diría en un congreso internacional, a los cuales no voy. Pero tengo una experiencia concreta, y es que lo más importante quizá y más original de mi pensamiento filosófico es la noción de estructura empírica de la vida humana, que he desarrollado muy ampliamente en muchos libros, sobre todo desde el año 70 en adelante. Pero antes de esto, lo formulé con bastante claridad y con bastante precisión en una comunicación a uno de los poquísimos congresos a que yo he asistido, un congreso internacional de filosofía. No se enteró absolutamente nadie, ni tuvo la menor resonancia, absolutamente. Y cuando leo ese texto, porque se publicó además en las actas del congreso, estaba muy claro, realmente. Estaba muy claro y la teoría estaba ya bastante elaborada y desarrollada. Le he dado desarrollos posteriores, claro, naturalmente. Pero estaba ya entonces inequívocamente formulada. Pero el secreto se quedó asegurado, no hay peligro ninguno. Ahora se habla de secretos oficiales, hay secretos privados, o secretos intelectuales que se pueden guardar bien. Ven ustedes, por tanto, cómo se han dado pasos decisivos en el camino de la inteligibilidad. Dirán ustedes, ¿qué pasa entonces si se usa esta razón de la cual les he hablado brevemente, les he dado un esquema bastante breve y conciso? Es que se entienden más cosas. Bueno, por supuesto, sí. Se entienden muchas más cosas, pero se entienden mucho más. Las que se entienden mucho más. Es decir, la palabra entender ha cambiado de sentido.
Es un poco como si ustedes piensan una cosa física se puede coger, no sé, con 2 dedos, se puede coger con toda la mano, se puede coger con las 2 manos y se puede estrechar y oprimir fuertemente. Es la misma cosa, pero evidentemente la aprehensión es mucho más intensa, mucho más compleja, mucho más fuerte que cuando simplemente se toma con 2 dedos. Pues bien, esto ocurre intelectualmente. Se puede entender, algo se entiende, apenas se roza con el pensamiento, se puede entender mucho más. Y justamente es una experiencia que me parece absolutamente esencial. Yo no entiendo casi nada, porque algunas cosas, pocas, las entiendo. He entendido en esta vida algunas cosas y algunas entiendo. Y naturalmente entonces, por comparación, me doy cuenta de que hay una inmensa cantidad de cosas que no entiendo. El que no entiende nada del todo no se da cuenta. Y le parece lo mismo. El que entiende algo tiene la evidencia de que no entiende un número increíble de cosas. ¿Comprenden ustedes? Y esto evidentemente, justamente es enormemente valioso desde el punto de vista de nuestro curso, de la intelección. Porque el que entiende algo, el que es capaz de entender y tiene cierto hábito de entender, no es que no entienda innumerables cosas, es que entiende que no se entienden. Ah, está la cuestión. Hay una cierta intelección frustrada o limitada, reducida. Piensen ustedes en la oscuridad completa. Ustedes están en una habitación completamente oscuras y abren ustedes los ojos. Cuando ustedes están con los ojos cerrados, ustedes simplemente no ven. No hay un acto visual, no hay acto de visión ninguno. Cuando ustedes abren los ojos en una habitación completamente oscura, ejecutan ustedes un acto de visión. ¿Y qué es lo que ven? Ven que no se ve. Esta es la cuestión. Ven que no se ve. Cuando están con los ojos cerrados, simplemente no ven. No hay acto de visión. Pero cuando ustedes los abren los ojos en la oscuridad total, hay un acto de visión. Lo que pasa es que no tiene contenido. Pero ven ustedes la tiniebla. Ven ustedes que no se ve. Creo, por cierto, que esto es precisamente lo que ha sugerido la idea de la nada, idea tan importante, evidentemente. Yo creo que la analogía de la noción de la nada es precisamente la visión negativa, la visión no posible de la tiniebla. Esta es la cuestión. Como ven ustedes, por tanto, hemos visto un largo camino de la razón. Hemos visto cómo ha tenido, imaginen, desde los griegos, además, claro, toda la teoría de la razón en Platón y en Aristóteles especialmente, desarrollada en toda su obra y en la lógica de un modo muy concreto. Luego el pensamiento científico que ha adquirido una forma de razón que consiste en la renuncia a la realidad. El científico trata de los fenómenos y de las leyes que los regulan, renunciando a su realidad, a lo que son. Y eso ha permitido el fabuloso progreso de la ciencia y con él de la técnica. Pero evidentemente ha habido problemas internos gravísimos. Y yo creo que justamente lo que se ha abierto, el camino que se ha abierto, es precisamente la noción de razón vital, que obliga a buscar categorías nuevas, conceptos nuevos. Porque casi todos los conceptos utilizados en el conocimiento se han referido a cosas. Se trata de cosas. Pero la vida humana no es una cosa. Es algo que se hace, es drama,
acontecimiento. Y entonces hay que buscar algo distinto. Es algo cambiante, es mobilis in mobili, algo móvil en el elemento móvil. Y requiere conceptos nuevos, categorías nuevas, una estructura de relaciones nueva también, una lógica distinta, la lógica de la razón vital. Todo eso está realizado muy en parte. Es una inmensa tarea que se abre ante nosotros. La filosofía tiene actualmente un horizonte enormemente prometedor, dificultoso, lleno de erizado de dificultades y problemas, pero evidentemente que promete enormemente. Estamos justamente en los albores de una gran época filosófica, justamente en el comienzo de una etapa nueva. Por eso hablo a veces del punto de inflexión en la historia de la filosofía, que empezó a iniciarse a comienzos de este siglo, en los últimos años del siglo pasado y a comienzos de este. Y hay un aspecto particularmente importante, que es justamente, no es distinto de la razón vital, es la razón histórica. La razón histórica no es la razón aplicada a la historia. Es lo que intentó hacer Dilthey. Intentó aplicar la razón tal como se entendía en su tiempo, a la historia. La razón histórica es algo más. Es la razón que es la historia. La historia da razón. Del mismo modo que la vida humana individual da razón de las cosas, la historia es justamente, ella misma es la que da razón. Y esto naturalmente nos traslada de la vida individual a la vida colectiva, a las sociedades, a la evolución de ellas, a la estructura, porque no olviden ustedes que esta realidad de que estuve hablando, que es móvil, que es cambiante, que es fluyente, tiene estructura. Lo que pasa es que la estructura de esa realidad no se parece a la estructura de las cosas. Es otro tipo también de estructura. Como ven ustedes, hay tarea cortada, ¿no? Pueden ustedes pensar muy a fondo durante muchos años, quizá durante varias generaciones. El día 8 no habrá conferencia, repito, el 15 será la próxima.